Bien, voy a iniciar este sexto ejemplo de arreglo unidimensional y bidimensional de tipo char empleando apuntador con un comentario. Del video anterior ya desarrollamos la función leer y la función imprime. Nuevamente voy a ejecutar el programa para verificar que esté funcionando. Voy a capturar una cadena, si me sacatenco, la confirmo con enter y aquí ya se imprime. Bien, el comentario que voy a realizar es con respecto a la función leer. Como ustedes observaron en la ejecución del programa, ya pude capturar la cadena y pude imprimirla en pantalla. La modificación o el comentario que quiero hacer es con respecto a la función getch. Si ustedes recuerdan, la función getch y getche son funciones de entrada de datos que me permite capturar un carácter oprimido por el usuario. La diferencia entre getch y getche es que getche, además de que captura el dato, lo muestra en pantalla y getch no. Entonces, si yo dejo aquí la función getch, yo podría capturar mi cadena, pero sin mostrar en pantalla lo que estoy tecleando. Observen ustedes, aquí ya me pide capturar la cadena porque ya que está esperando el prompt. Voy a escribir esime y si ustedes notan o observan en pantalla, no se imprime el texto. Si yo confirmo con enter, van a ver que sí capturé la cadena, pero que no se mostró hasta la hora de imprimir en pantalla. Esto puede ser beneficioso si posterior a la captura de datos utilizan un cout para imprimir un carácter de referencia, por ejemplo asterisco. Si yo pongo este carácter de referencia por cada vez que oprima la tecla getch, voy a imprimir este carácter. Y bueno, el resultado a esto, vean ustedes en la ejecución del programa. Voy a capturar aquí mi cadena y voy a escribir la palabra esime. Si ustedes observan, está imprimiendo un carácter por cada letra que oprimo. Y bueno, lo beneficioso a esto es que yo oculto de alguna manera la cadena y bueno, la puedo procesar de manera interna para posteriormente imprimir. Aquí lo que yo tecleé fue la palabra esime. Y bueno, me puede servir también esto para capturar contraseñas sin necesidad de exponerla en pantalla. Es un simple comentario. Ustedes podrán implementarlo con los demás procesos que voy a desarrollar. Voy a quitar el código que agregué y dejarlo como estaba anteriormente. Bien, pues pasemos a los demás procesos. Voy a trabajar con una sola cadena. Si necesito las dos, pues voy a continuar con la declaración de una segunda cadena. En este caso, en la captura o los datos que voy a almacenar en NOM lo voy a hacer a través de la función leer. Y bueno, el proceso que voy a desarrollar ahorita es para determinar la longitud de mi cadena. O sea, quiero capturar aquí una cadena. Le voy a pedir al usuario con un cout que ingrese una cadena. Entonces ingrese una cadena. Y después con mi función leer la capturo en el arreglo nom. Bien, el primer proceso es determinar la longitud de esta cadena. Así que bueno, voy a crear una función para determinar la longitud. Vamos a nombrarla así, longitud. Longitud, y lo que le voy a mandar es precisamente el arreglo donde se encuentra almacenada la cadena, que en este caso es nom. Y esta función es la que voy a ahorita desarrollar. Como parte del proceso de esta función, el prototipo sería retornar precisamente el valor de la longitud de mi cadena. Entonces sería de tipo int, se llama longitud, y lo que voy a declarar como parámetro es un apuntador char para almacenar la primera dirección de mi arreglo nom. Dentro de mi ámbito de mi función longitud tendré que declarar un contador que inicie en 0 para incrementar la cantidad de veces
la cantidad de caracteres hasta encontrar el nulo. Entonces la sintaxis a esto nuevamente sería un while preguntando si lo que hay en el apuntador, lo que hay almacenado en el apuntador es diferente del carácter null. Entonces sería diagonal invertida 0. Nuevamente es haciendo referencia al nulo. Cuando yo capturo mi cadena, recuerden que la función leer captura toda la cadena que ustedes le ingresen, confirman con enter y al confirmar con enter se le agrega el término null. Entonces aquí en mi ciclo while voy a desarrollar un proceso en donde voy a incrementar c hasta que p llega a null. Entonces también necesito ir incrementando el apuntador. Va a tomar la primera dirección, lo que hay ahí es un carácter, seguramente va a ser un carácter diferente de null. Incremento el contador, después incremento la dirección, paso al siguiente término, si encuentra un carácter que es diferente de null, nuevamente ingresa, incrementa el contador y el apuntador, y así va a desarrollar este proceso hasta que encuentre el null. Al finalizar el ciclo while, lo que tengo que hacer es retornar el valor de c. Entonces aquí ponemos c, punto y coma. Y ya con esto tendría mi función que retorna la longitud. Si este valor dentro de la función principal main lo quiero almacenar en una variable, le puedo decir que lo guarde en x, y entonces aquí sería que x es igual al valor que me retorna la función longitud, y posteriormente con un cout diría que la cadena tiene, vamos a imprimir aquí el valor de x caracteres. Salto de línea, punto y coma. Y bueno, entonces vamos a comprobar que este proceso ya se desarrolla correctamente. Voy a quitar ahorita el goto y la función imprime. Bien, vamos a la ejecución del programa para verificar este proceso. Bien, ya en la ejecución de nuestro programa nos pide ingresar una cadena. Voy a poner, por ejemplo, Jorge. Y posteriormente, al confirmar la cadena, dice que la cadena tiene 5 caracteres, y entonces aquí ya vemos que efectivamente está funcionando nuestra función longitud. Bien, vamos a nuevamente ejecutar nuestro programa para ingresar como cadena mi nombre, Jorge Adrián. Y la intención de esto es que ustedes observen que también el espacio cuenta como un carácter. Entonces aquí serían 5 de la palabra Jorge, 6, y 6 de Adrián sería 12. Entonces al confirmar con enter yo vería que esta cadena tiene 12 caracteres. Si ustedes quieren anular el espacio, lo pueden indicar que dentro de la rutina del while, que si lo que hay en P es un espacio, simplemente que decremente una vez el contador. Entonces eso ya sería a consideración de ustedes en la parte de los procesos, si lo quieren incluir. Bien, continuando, vamos a desarrollar otro proceso que nos permita copiar una cadena. Para esto, bueno, pues sí vamos a necesitar otra cadena o otro arreglo unidimensional que nos permita almacenar una copia. Entonces vamos a nombrarle copia, o nada más cop 20 caracteres. Entonces la intención es que yo capture una cadena en nom, y después mediante un proceso lo copie a mi función cop. Entonces el prototipo de esta función se va a llamar copia, y lo que yo quiero hacer es de lo que tiene nom pasárselo a cop. Y para comprobar que efectivamente se imprimió en pantalla o se copió al arreglo cop, pues lo voy a imprimir mediante mi función imprime. Y bueno, vamos a hacer el desarrollo de esta función copia.
Como prototipo sería de tipo void, ya que no voy a retornar nada. El nombre de la función es copia, y lo que le voy a enviar, o más bien como parámetros, voy a implementar dos apuntadores. Uno para almacenar la primera dirección de mi cadena y un segundo apuntador para almacenar igual la primera dirección de mi segundo arreglo donde quiero almacenar los datos. Como parte de la acción de mi función copia, nuevamente voy a implementar un ciclo while para preguntar si lo que hay en el apuntador P es diferente del carácter nulo. Si es verdad, entonces voy a hacer una asignación de lo que hay en P, o asignárselo a lo que hay en Q. Entonces quedaría en la dirección que tiene Q, le asigno lo que tiene la dirección de P. Y una vez que he hecho esto, tendría que incrementar tanto el apuntador de P como el apuntador Q. Y bueno, de esta manera yo estaría teniendo un traspaso de los elementos que tiene las almacenado las direcciones de P hacia las direcciones de Q. Finalmente, cuando yo termino del ciclo while, he de considerar que Q no almacena el nulo, porque cuando llega nulo se sale del ciclo y ya no continúa, entonces Q queda sin el nulo. Así que bueno, sería importante considerar que en la última dirección que tiene Q se guarde el término nulo. Entonces ponemos al final del ciclo, antes de regresar de la función, asignarle el término nulo. Importante nunca olvidar el nulo. Y ya con esto tendría yo una copia. Nuevamente en la parte del proceso, recuerden que tengo una función para calcular la longitud de la cadena. Y ahora aquí tengo una función para copiar. Se supone que lo que yo capturo en la función nom, en el arreglo nom, se lo voy a pasar a cop para tener una copia. Y para verificar que efectivamente se está copiando, utilizo la función imprime para mostrar lo que se almacenó en cop. Voy a ejecutar el programa para verificar el funcionamiento. Bien, ya en la ejecución del programa vamos a ingresar una cadena, nuevamente mi nombre. Aquí dice que la cadena tiene 5 caracteres y en la posición 3,6 imprimo lo que tiene cop, y aquí nuevamente ustedes pueden observar que se imprime la palabra Jorge. Entonces con esto yo demuestro que efectivamente tengo una función para copiar ambas cadenas. Continuando con el proceso, puedo seguir utilizando mi función copia de la siguiente manera. Si yo no quiero implementar una captura a través de una variable para el almacenamiento de mi cadena, puedo hacerlo directamente. Por ejemplo, aquí quiero copiar la palabra esime, y esta palabra esime la voy a almacenar o la voy a copiar a mi arreglo cop. Así que bueno, de nueva cuenta voy a utilizar la función imprime para verificar que sí se está copiando, y lo voy a imprimir en la siguiente posición en Y. Paso a la ejecución del programa y verificamos que esté funcionando correctamente. Nuevamente me pide ingresar una cadena, otra vez mi nombre, y si ustedes observan, ya en la función, en el arreglo cop, en el primer lugar tengo mi nombre, que es lo que primero que copié, y posteriormente reemplazo lo que hay ahí por la palabra esime y vuelvo a imprimir. Y de esta manera, bueno, puedo yo ir copiando mis cadenas arreglos o almacenar arreglos en una variable. Bien, vamos a continuar con el proceso. Ya tengo dos funciones, una que es copia y otra que se llama longitud. Vamos a generar otra función para concatenar, para juntar dos cadenas. En este caso, si yo quiero juntar dos cadenas, tendría que disponer de un arreglo para que pueda almacenar los dos. Por ejemplo, yo tengo aquí dos cadenas. Si la cadena nom guarda, por ejemplo, esime, y la cadena cop guarda Zacatenco,
quiero que Zacatenco se agregue a la cadena ESIME para formar una sola. A este proceso le voy a llamar concatenar. Entonces aquí sería concatenar o unir, si quieren llamarle unir, está bien. Y quiero unir a lo que tiene nom, lo que tiene cop. Y para comprobar que efectivamente se concatenaron las cadenas, voy a imprimir lo que tiene nom, porque aquí es a donde quiero agregar. Quiero agregarle a nom lo que tiene cop, no a cop lo que tiene nom. Bueno, finalmente ustedes deciden el procedimiento. Así que bueno, tendría que imprimir en este caso nom para verificar que efectivamente se juntan las dos cadenas. Ahora vamos a desarrollar el procedimiento de esta función. El prototipo sería void porque no retorna nada. La estoy nombrando concatenar. Y implemento dos parámetros de tipo apuntador para guardar la primera dirección de mi arreglo unidimensional. Entonces sería char apuntador p y char apuntador q. Como parte de la acción, pues necesito agregar al final de t, de lo que tiene, perdón, sí, de lo que tiene p, de la cadena p, lo que hay en q. Entonces vamos a tener que desplazarnos hasta la última dirección de p para empezar a agregar los términos que se encuentran en q. Para esto, bueno, sería bueno utilizar una variable que guarde la longitud de p. Entonces ya tenemos una función que calcula la longitud, así que la voy a llamar longitud, que me entregue la longitud de mi cadena p. Al tener la primera dirección de mi primer cadena que voy a agregar a la hora de llamarla, aquí todavía falta desarrollar parte del proceso porque necesito guardar una cadena en nom y una cadena en cop para poder concatenar. Entonces en esta primera dirección voy a guardar una cadena, digamos que es ESIME. La letra inicial de E se guarda en la primera dirección de mi arreglo. Entonces en esta primera dirección tengo el carácter E. Cuando llamo la función longitud, lo que hago es calcular la longitud de mi cadena. Entonces esa longitud de la cadena, que para el caso de ESIME, estaría guardando un 5. En esa posición tengo que empezar a almacenar los datos que tiene Q. Así que bueno, nuevamente voy a utilizar un ciclo while para preguntar si lo que tiene Q, ahora sería Q, si lo que tiene Q es diferente de null. Mientras lo que sea Q es diferente de null, bueno, voy a tener que agregar datos a la cadena P. Y entonces aquí sí me voy a valer de mi apuntador indexado. Entonces voy a indexar a P con el valor de C. Esto me va a llevar a la última posición o a la última dirección de mi cadena, de mi arreglo nom. Bien, en esa dirección tendría que sumarle 1, porque aquí sería hasta la, a ver, son 5, no, sí está bien aquí, no tendría que sumarle nada. A esta dirección le tendría que asignar lo que tiene Q, punto y coma. Posteriormente tengo que incrementar a C para pasarme al siguiente sector de memoria, y también tendría que incrementar el apuntador en Q. Entonces Q más. Una vez que Q termine de recorrer su cadena hasta encontrar el valor nulo, finaliza el ciclo while y entonces yo termine por agregar todos los datos de mi cadena Q hacia mi cadena P. Entonces de esta manera yo ya he concatenado mis dos cadenas. Voy a desarrollar el proceso en el main para verificar que efectivamente se están juntando dos cadenas al desarrollar este proceso. Para esto vamos a llamar la función leer. Entonces aquí con un cout
Bueno, vamos a hacerlo con un goto XY. Goto XY en la coordenada 3,4. Nos vamos a hacerlo más abajo, 3,8, para pedirle al usuario que ingrese la cadena 1. Entonces con un cout pedimos al usuario que ingrese cadena 1. Cadena 1. Y con la función leer guardamos en nom. Después voy a copiar esta línea y a modificar para pedir la cadena 2. Entonces aquí sería cadena 2 y la voy a almacenar en mi segunda cadena, que es cop. Entonces aquí mi segunda cadena sería cop. Después de que captura las dos cadenas, viene mi función concatenar y el objetivo es de pasar lo que tiene cop a nom. Entonces aquí imprimo nom y tendré que ver las dos palabras. Vamos a la ejecución del programa y a verificar que esto esté funcionando. Antes de ejecutar vamos a desplazar esto, porque si no se va a sobreescribir en la misma posición. Vamos a pasar a la posición 11. Ahora sí vamos a la ejecución. Y bueno, aquí nos pide ingresar una cadena. Nuevamente ingreso mi nombre. Aquí está ya el resultado de las funciones anteriores, 5 caracteres. Aquí copio mi nombre al segundo arreglo. Aquí también copié mi segundo arreglo. Y bueno, ya después nos pide ingresar la primera cadena. Entonces aquí escribo esime. Luego la segunda cadena, sacatenco. Confirmo y ustedes vean aquí que ya está agregado mis dos cadenas, ya se concatenan encima de sacatenco. Ahora también tomen en cuenta que aquí las dos cadenas están pegaditas. Esta Z está pegada a este lugar porque no estoy considerando el espacio. Si ustedes quieren considerar el espacio, pues tendrían que haber escrito aquí esime espacio o espacio sacatenco para tener un espacio en este lugar. Lo que sí está un poco raro es que aquí está apareciendo un carácter. No sé si se está sobreescribiendo o es parte de la basura. Vamos a correr nuevamente el programa para desertar este error. Vamos a ponerle aquí hola y en el segundo mundo. Entonces sí, aquí lo que ocurre es que no estoy agregando el nulo, por eso es que sigue imprimiendo basura. Seguramente en mi función concatenar no está el término nulo, y sí, efectivamente aquí me hace falta incluir que en la última dirección que tiene Q se agregue el nulo. Por eso les digo que es tan importante no olvidar el nulo, porque ocurre lo que estamos viendo ahorita, se imprime datos basura. Entonces nuevamente ejecutamos. Aquí ya vamos a poner lo que sea. Nuevamente aquí la primera cadena hola, en segundo mundo. Y otra vez tengo basura. Esto es porque seguramente no se actualizó la ejecución de nuestro programa. Así que bueno, voy a volver a ejecutar para actualizar nuestro programa. Bien, antes de volver a ejecutar el programa, me observo yo que el problema no es por la actualización de nuestro código, sino que yo le estoy agregando el nulo a Q, siendo que el nulo lo tengo que agregar a P, porque la cadena que recibe ambas cadenas es P, no Q. Entonces aquí es agregarle el nulo a P. Entonces tomo mi apuntador indexado y ahora sí le agrego el término nulo. Paso a la ejecución del programa para verificar que sí esté funcionando. Primera cadena hola, segunda cadena mundo. Y nuevamente observo basura. Ahora sí voy a actualizar el programa para ver, descartar este problema que hay veces que el compilador lo presenta. Bien,
Ya ejecutando nuestro programa, ingresamos las cadenas, nuevamente hola, y la segunda cadena mundo, y como ustedes observan ya aparece correctamente la cadena y no presenta datos basura. El asunto de actualizar nuestro programa, y de verdad es un problema que tiene este compilador, seguramente ya les ocurrió, es que cuando se genera modificaciones en el código y ustedes corren, la aplicación tal parece que no las actualiza. Cuando les ocurra eso, diríjanse a su carpeta de proyecto y eliminen todos los archivos que se genera de las compilaciones anteriores, que en este caso sería depend, el obj y el bin. Si ustedes eliminan estos archivos, que es a donde normalmente sobre todo en la carpeta obj, que es a donde se guardan los procesos de compilación anterior, o sea, los reportes, y se supone que cuando uno compila estos archivos se refrescan, pero yo he observado que el compilador no lo hace, así que bueno, si ustedes los eliminan y nuevamente pasan a la ejecución del programa, pues ya podrán ver los resultados para la nueva actualización del código. Es un error del compilador, yo he observado que esto ocurre en muchas versiones, así que bueno, no se desesperen en ese punto y intenten borrando estos archivos y nuevamente ejecutando el programa, y van a ver que si lo hicieron correctamente van a poder tener los resultados esperados. Nuevamente aquí capturo mis cadenas y si ustedes ya observan, pues concatenan las dos cadenas y ya no tenemos la basura que teníamos anteriormente. Bien, voy a finalizar este video y voy a continuar con el último video para el manejo de arreglos char empleando apuntadores.